ayer en reunión del Consejo Nacional de Riesgo, entidad creada por la ley, básicamente compuesta por el gabinete y las entidades especializadas en atención de desastres, decidimos declarar desastre en el país. No se apellida natural, porque no es un desastre natural, es la combinación entre el fenómeno de la Niña que reiteradamente se presenta, profundizado por la crisis climática. Para información de todo el país, hay que decir que los niveles en este momento de lluvias durante todo el año, se mantienen desde el mes de marzo, son los más altos en los últimos 40 años. Ni siquiera el desastre del 2010-11 logra los niveles actuales de caída de lluvias, y hay una probabilidad del 54% de que se prolonguen para el año entrante, lo cual obviamente pone al país, a la sociedad, a las gentes de Colombia en una situación difícil. Por eso hemos decretado el desastre, después que casi 300 municipios lo han hecho a través de calamidad, la figura que se utiliza municipalmente. Ya nos acercamos a 800 municipios afectados y el número de muertos asciende a 266. Hay una pérdida ostensible de cosechas que agrava la situación del precio de alimentos, que ya vienen altos por los choques internacionales, por la inflación en dólares de los alimentos, por la caída del peso. Y la situación entonces se va tramitando es a partir del hambre, del incremento del hambre. ¿Qué vamos a hacer con la declaratoria? Sumar una serie de partidas no ejecutadas aún en el presupuesto nacional en diferentes entidades. El valor exacto ya se alcanzará hasta al mediodía de hoy, en la tarde. Y ese dinero se va a invertir en lo que queda del año en atender los problemas del hambre y los problemas de la emergencia propiamente dichas. Es una concentración de parte del esfuerzo del presupuesto que aprobó el gobierno pasado, cambiándole su destinación hacia la atención exclusiva del hambre y de la emergencia que se provoca con las lluvias. Entre los objetivos que nos vamos a proponer en un plan específico que ya el director de la Unidad Nacional de Riesgos, el doctor Pava, les comentará con detenimiento, están un subsidio, transferencia a personas, madres cabeza de familia y madres de hijos en la primera infancia, cerca de 1.200.000, con un monto, y este es un cambio sustancial en la historia de las transferencias en Colombia, que literalmente se les podría denominar limosnas, porque alcanza una cifra por cabeza de persona de 500.000 pesos. Es decir, supera la línea de pobreza automáticamente. La persona que reciba este tipo de ingreso sale de la línea de pobreza, y el objetivo es que se pueda nutrir suficientemente la primera infancia en la parte más débil, aquella que es apenas atendida por la mujer, dada la ausencia del padre por razones en general que tienen que ver con el machismo de esta sociedad. El Estado va a hacer aquí un esfuerzo fundamental para atender este núcleo de la población que nos parece vulnerable en términos del hambre. 2, se cambió la forma de contratación. El gobierno podrá contratar de ahora en adelante directamente a organizaciones populares
entre ellas las juntas de acción comunal, en un mapa específico elaborado que es el mapa del hambre, contratos que intercambiarán un dinero mensual para que la Junta de Acción Comunal organice allí un comité de hambre, espero que generalmente compuesto por mujeres, para lograr dar a través de ollas comunitarias desayuno, almuerzo y comida en los barrios populares y en las veredas afectadas para garantizar que cualquier persona que tenga esta necesidad pueda tener un servicio en su barrio de comida. 3. Se va a ampliar el PAE, el programa de atención escolar que ya existe, de tal manera que cubra el 100% de los jóvenes, de las jóvenes, de los niños, de las niñas, y que además se extienda por el periodo de vacaciones hasta el 31 de diciembre de este año, que también será un frente fundamental para que la primera infancia y la juventud puedan tener los nutrientes necesarios en el mapa de pobreza. En cuarto lugar, se transformará Indumil en una reconversión industrial para que pueda construir puentes al estilo de los que se importan, de tal manera que rápidamente podamos lograr comunicación vial aquí en las partes donde se han caído los puentes, donde se han roto las carreteras, en donde vaya a suceder en los próximos meses, tratando de garantizar una movilidad durante el periodo del invierno. Estos son objetivos billonarios. Al valorar cada uno de estos objetivos, estamos hablando de billones de pesos que trataremos de ejecutar a través de la figura del desastre hasta el 31 de diciembre. El año entrante nos fortaleceremos con el presupuesto y la edición presupuestal que se presentará si la reforma tributaria es aprobada en la próxima semana. Así que dejo estos elementos de lo que se ha discutido como plan para abordar el problema del hambre. Hay un quinto punto que se nos olvidaba, y es que se instala un subsidio del 100% a los fertilizantes que se destinen a la producción de alimentos en Colombia, incluido la producción cafetera, que es un tema más de mediano plazo, pero esperamos que la rentabilidad para producir alimentos a través de este subsidio aumente y por tanto para el primer semestre del año entrante podamos tener una canasta familiar en lo que tiene que ver con alimentos mucho más barata para comprar en el supermercado. Ahora, como ustedes están aquí y supongo que querrán información sobre el viaje que estoy a punto de comenzar, es quizás la primera reunión que hay entre presidentes desde hace muchos años, seis años de vacío político en la relación entre dos vecinos, Colombia y Venezuela. Es mucho lo que hay que hablar, obviamente, después de tanto tiempo. Yo hace casi una década no viajo a Venezuela. Hablaremos en una agenda abierta. Habrán varios temas que abordar. Uno de ellos, obviamente, la integración comercial de Colombia y Venezuela, que ha comenzado a partir de la normalización de relaciones diplomáticas y consulares. Otro que tiene que ver con la dignificación de las migraciones, tanto de colombianos en Venezuela, que son millones, como de venezolanos en Colombia, que también. Abordaremos otros temas de la agenda más americana, el tema de la selva amazónica, el tema de la construcción democrática de América, con los cambios políticos que se vienen presentando.
y que en mi opinión, y es mi propuesta, deben consistir en el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Por eso nos acompaña el embajador ante la OEA de Colombia, que fue presidente de la Corte Constitucional, magistrado Vargas, y que fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es experto de primera talla aquí presente, de primer orden en la juridicidad, la profundidad de lo que significa el sistema interamericano de derechos humanos para toda Colombia, para toda América. Es gracias al sistema interamericano por el cual antes del voto popular pude ser candidato a la presidencia de la República, por ejemplo. Bueno, gracias por haberme escuchado, muy amables, y dejo la palabra al compañero Pava, director de la Unidad Nacional de Riesgo, que se encargará de dar y puntualizar los detalles del plan específico con que abordaremos los problemas del hambre y los problemas de la inundación en las próximas semanas en Colombia. Gracias, muy amables. Bueno, tal como lo mencionó el señor presidente, el día de ayer realizamos la reunión del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que tiene la función de evaluar las condiciones que se presentan en el país para recomendar la declaratoria de desastre. Luego de revisar los informes que se tienen, tanto de eventos, de daños y pérdidas, encontramos que existen las condiciones particulares para declarar la situación de desastre de carácter nacional. Hoy, la situación del país amerita que tomemos medidas urgentes y medidas en el corto plazo para la recuperación de áreas afectadas. Pero más allá de las medidas de recuperación, hay unas acciones de asistencia humanitaria inmediatas que deben arrancar, porque la situación de desastre que hoy vive el país se puede prolongar por 2 o incluso hasta 6 meses más. De tal suerte que las acciones van a estar centradas en el plan de acción, como lo mencionó el señor presidente, en temas relacionados con el tema de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria, en temas relacionados con la atención inmediata de las emergencias que se enfrentan en el aspecto vial, para poder garantizar el acceso de cultivo de productos a las ciudades. Ese es el plan en lo que tiene que ver con la primera fase, que llamamos asistencia humanitaria. Una vez que la situación de la temporada de lluvias finalice, arrancaremos todo lo que correspondería a las fases de recuperación, que va a tener 2 momentos. Una recuperación temprana dirigida a la estabilización de algunos sectores, como es el tema del campo, el tema de desarrollo agropecuario, y otra estabilización que tiene que ver con el tema de vías. Y después de esto plantearemos lo que se denominaría una recuperación para el buen vivir, que ya serían recuperaciones de mediano plazo, que se irán a ligar con el tema del plan de desarrollo, en lo que tiene que ver con los objetivos que nos planteamos en Colombia, potencia de la vida. Como lo mencionó el presidente, hacia mediodía tendremos el balance ya del Ministerio de Hacienda de los presupuestos que se pueden transferir al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Con estos presupuestos inmediatamente haremos la redistribución de recursos en cada una de las cuentas para atender los propósitos mencionados en términos de comida y en términos de resolver el tema vial. En los próximos días se anunciará ya la distribución para cada una de las acciones del plan de acción. La ejecución de estos proyectos se van a hacer a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y se han establecido unos mecanismos para atender directamente a esos municipios afectados, y desde la unidad se coordinará con los ministerios encargados todo lo que tiene que ver con la información, la entrega de subsidios y la entrega de las ayudas que allí se requieren, tal como lo mencionó el presidente. De tal suerte que vamos a estar dando unos reportes periódicos para poderles mantener informados el avance del plan de acción. Muchas gracias.